han leído ya, por lo menos, aunque sea una vez, los 4 evangelios, y si se han detenido a meditar en cada uno de ellos, habrán notado de que este evangelio de Juan es completamente diferente a los otros 3. Es diferente al evangelio de Marcos, de Mateo y de Lucas, a los que se les da el nombre de evangelios sinópticos. Y son sinópticos porque prácticamente tuvieron la misma fuente de información para ser redactados. Por ejemplo, así el evangelio de Mateo, el evangelio de Lucas, tuvieron como una fuente de información al evangelio de Marcos, que fue el primero que se escribió en una época muy temprana. Sin embargo, el evangelio de Juan es completamente diferente a estos evangelios por los tópicos que toca y que no se encuentran en los otros evangelios. Por eso cuando leemos eso vemos que entramos a algo completamente diferente a lo que hemos leído en los evangelios anteriores. Y una de las diferencias, hermanos, que hay en este evangelio es que su lenguaje es más solemne y más poético. Ahí en el evangelio de Juan encontramos, hermanos, un lenguaje que es diferente, digamos, si ustedes han leído, que por supuesto lo han leído, el evangelio de Marcos, que fue el primero. Ese es un lenguaje más popular, podríamos decirlo, más sencillo. Sin embargo, el evangelio de Juan es un lenguaje más solemne, más poético también, porque allí es donde encontramos un montón de figuras literarias de las que algunas veces ya hemos hablado. Figuras literarias que no se encuentran en los otros evangelios. También encontramos acá, hermanos, en el evangelio de Juan, en ese lenguaje solemne, unos discursos maravillosos que son de los más largos que hay en los 4 evangelios. Por ejemplo, ustedes han leído los últimos capítulos de Juan, desde el capítulo 13 al 17, es un solo sermón. Cuando el Señor está ya en la cena, allí alrededor de la mesa, les habla el capítulo 13, 14, 15, 16, 17. Hasta que les dice, levantémonos y vayamos se van para el monte Getsemaní. Pero en todos esos capítulos, hermanos, ustedes van a encontrar una hermosura de lenguaje que no se encuentra en los otros evangelios. Entonces, ese lenguaje que se emplea en Juan ya es una diferencia. Pero hay más diferencia. Y otra diferencia, hermanos, que hay es que en este evangelio es muy profundo en temas teológicos, que no se dan en los otros evangelios. Ya aquí de entrada en estos versículos que hemos leído, hermanos, hay una gama de teología que no se encuentra en los otros. Y es que, hermanos, por supuesto, este evangelio fue el último que se escribió. Probablemente se escribió allí entre el año 90 al año 100, en esa década. 90, 92, 95, hasta el 100, de ahí no pasa. Quiere decir, hermanos, que la iglesia ya tenía un tiempo de estarse desarrollando. La iglesia ya había crecido, se había expandido, ya tenían doctrinas, tenían enseñanzas, y los aspectos teológicos iban creciendo. Se iban dando los aspectos teológicos, de manera que cuando Juan escribe este evangelio, con todo ese cúmulo de enseñanzas que se habían tenido en ese proceso de la iglesia, da origen a un evangelio pues que es rico en teología, en términos teológicos.
Y por supuesto, hermanos, todos los evangelios son diferentes. Y la razón es de que los evangelios no nos están dando una biografía de Jesús. No es una biografía. Tampoco nos están dando una historia de la vida de Jesús. Sino que cada uno de ellos, hermanos, son las interpretaciones que cada uno de los escritores hizo de la obra de Jesucristo, aplicándola a los que iban a ser lectores. Porque cada uno de ellos escribe a lectores diferentes. Así Marcos, por ejemplo, el grupo de personas a las cuales él se dirigía eran los gentiles, especialmente a los romanos. Hay hechos allí, palabras allí que son dirigidas a los romanos. El de Mateo, pues es un evangelio que va dirigido a los judíos. Y hay razones ahí para decir que era para los judíos. Lucas era para los griegos, también gentiles. Y Juan está escribiendo para un grupo más amplio, más general, para todo el mundo. Entonces, hermanos, estos son las razones por las cuales son diferentes. Porque cada uno está presentando una interpretación de la obra de Jesús, aplicándola a quienes iban a ser sus lectores originales. Por ejemplo, en el Evangelio ya lo expliqué en otra ocasión, en otro estudio, que en Marcos, cuando se habla del reino, se dice el reino de Dios. Es muy común que diga el reino de Dios en las parábolas, en muchas partes. Pero esos mismos aspectos que dice Marcos y que Mateo los tomó de Marcos, pero ya él ya no escribe el reino de Dios, sino que pone el reino de los cielos. Por la razón que hemos explicado, que los judíos no por respeto consideraban el nombre de Dios muy sagrado y no lo querían repetir. Entonces, por eso Mateo, como se lo dije a ellos, junto con otras evidencias, tantos versículos del Antiguo Testamento que cita, entonces Mateo no escribe el reino de Dios, sino el reino de los cielos. Ya ahí hay una diferencia. También, hermanos, en el Evangelio de Marcos, cuando Jesús habla acerca del divorcio, habla de que, dice, y la mujer dice, no repudie a su marido. Y la mujer dice, no repudie a su marido, o sea, no se divorcie de su marido. En cambio, cuando Jesús habla de eso, del divorcio, ahí en Mateo no cita eso. ¿Por qué? Por una razón bien simple. No había necesidad. Y si lo hubiera escrito de que la mujer no repudia a su marido ahí en Mateo, entonces los judíos dijeron, bueno, ¿y a este qué le pasa? ¿Por qué está diciendo eso? Porque ya era conocido, hermano, ya se sabía que entre los judíos una mujer no podía pedir el divorcio al esposo. No podía repudiar a su esposo la mujer. Entonces no había razón que escribiera ahí Mateo y la mujer no repudia a su esposo, porque la ley judía no permitía que la mujer se divorciara de su esposo. En cambio, en Roma sí. En Roma la ley sí decía de que la mujer se podía divorciar de su marido. Por eso es que en Marcos allí dice, y la mujer no repudia a su marido, porque se está refiriendo a la mujer cristiana. Entonces son esas las diferencias. Otra diferencia que encontramos acá en este evangelio es que de una vez, Juan presenta a Jesucristo como Dios. De una vez, de la entrada. De entrada. Por eso en el principio era el verbo y el verbo era con Dios y el verbo era Dios. Ya vamos a explicar esos versículos. Pero de una vez, hermanos, en ese avance teológico que nos muestra este evangelio, ya se presenta
a Jesús, o sea, el Verbo, el Hijo de Dios, como Dios, sin ninguna duda. Ahí no hay para dónde dudar. Y en ese sentido, los evangelios, y ya creo que alguna vez he citado esta palabra, se clasifican en evangelios de baja cristología y evangelios de alta cristología. Un evangelio de alta cristología es aquel evangelio que presenta a Jesús como Dios. Como Dios. Y entonces, el evangelio de Juan es un evangelio de alta cristología, porque desde el principio y a través de todo el evangelio y hasta el final, presenta a Jesús como Dios. Aquí de una vez en el principio, y el Verbo era Dios. Pero lo va presentando a través de todo el evangelio. Por ejemplo, cuando habla con los judíos, habla de la preexistencia de Jesús. Cuando Jesús le dice a los judíos, antes que Abraham fuese, yo soy. Les dice. Ahí está hablando de la preexistencia. Está hablando de que Jesús ya estaba antes de Abraham. Entonces ya es su cristología es elevada. O en aquella demanda que le hace Felipe, que le dice Felipe al Señor, Jesús, muéstranos al Padre y con esto tenemos. Así le dije, muéstranos al Padre y eso nos basta. ¿Cuál fue la respuesta que le dio el Señor? Felipe, le dije, tanto tiempo que he estado con ustedes y no me has conocido. El que me ha visto a mí, le dice, ha visto al Padre. Imagínense, hermanos, qué respuesta es esa. Eso tiene, hermanos, un profundo significado. El que me ha visto a mí, ha visto al Padre. ¿Qué otra persona se iba a atribuir a hacer semejante aseveración? Supongo que el gran apóstol Pablo en una predicación les hubiera dicho a la iglesia, el que me ha visto a mí, ha visto al Padre. ¿Cómo hubiera quedado Pablo ahí? Cuando aún Pablo, el concepto que él tenía decía, yo soy, decía, el más insignificante de los apóstoles. Y eso es lo que hacen los grandes hombres de Dios, que nunca se dan una gran posición, siempre se consideran abajo, inferiores a los demás. Pero Jesús dijo lo que él era. Hace tanto tiempo que estoy enfrente de ustedes hablándole y no me has conocido. El que me ha visto a mí, ha visto al Padre. Esa es una afirmación solemne, hermano. O más adelante, ya al final, como dije, es en todo el evangelio que está esta alta cristología. Cuando Jesús se le aparece a Tomás, cuando le dice que meta la mano en su costado o en la palma de su mano. ¿Cuál fue la respuesta de Tomás? Señor mío y Dios mío, le dijo. Dios se lo dice a él. Se lo dice a él, Señor mío y Dios mío, le dijo. Entonces, allí se está presentando a Jesús como Dios. O en el tema, hermanos, de la resurrección. Sabemos que la resurrección es una prueba de la deidad de Jesucristo, que se levantó de los muertos, que la muerte no lo pudo retener, que Jesucristo vive. ¿Cuánto espacio le dedica Marcos a la resurrección? Unos cuantos versículos. Porque el evangelio de Marcos es el evangelio de más baja cristología. Es el de más baja cristología. Porque fue el primero que se escribió. Marcos lo que hizo solamente fue redactar la mayoría de los milagros.
y presentó a Jesús como el Cristo, como el Mesías. Pero eso no indica deidad. Por eso es un evangelio de baja cristología. Y cuando habla de la resurrección, Marcos habla bien poquito. Bien poco habla acerca de la resurrección. Mateo le dedica un capítulo. Lucas le dedica otro capítulo a la resurrección. Pero Juan le dedica 2 capítulos. Para él la resurrección tenía un gran impacto, porque estaba mostrando la deidad de Cristo. Y entonces hasta ahí, hermanos, a través de todo el evangelio, está mostrando pues de una vez que Jesucristo es Dios. Ahí no hay duda. Ya el que niega eso, pues, que la luz del evangelio no le ha llegado. Otro aspecto es de que otra diferencia, es de que en el evangelio de Juan, solo aparecen 7 milagros. 7 milagros. A los que se les llama, las 7 veces se les llama señales. A diferencia de los otros. Por ejemplo, el de Marcos, siendo tan pequeño, hay muchos más milagros. Y desde que ya empieza con los milagros. Pero en Juan solamente hay 7, mientras está en su ministerio, más otro milagro que hizo después de su resurrección, que es la pesca milagrosa. Pero solamente son 7 señales. La primera de ellas es cuando transforma el agua en vino. Y los señales van en una forma ascendente, según como sea el poder milagroso que está mostrando, hasta llegar a la 7ª señal, que es la resurrección de Lázaro. Ese, hermano, fue un milagro del más grande que se relata en los evangelios. Todos son milagros, todos son señales poderosas. Pero resucitar a un muerto ya de 4 días, con que solo decirle la palabra Lázaro, ven fuera, es una gran señal. Entonces, y esa señal, a pesar de ser una señal grande, poderosa, solamente Juan la relata. La última señal solo Juan la relata. La primera señal solo Juan la relata. El milagro de darle la vista al ciego de Betesda, solo Juan la relata. Entonces, hermanos, vemos de que las señales son pocas. Es otra diferencia con los otros evangelios, que las señales o milagros son mucho más numerosos. Esas son brevemente algunas diferencias, hermanos, que hay entre el evangelio de Juan y el evangelio y los otros 3 evangelios. Pero la que más destaca es su aspecto cristológico. Eso es lo que más destaca en el evangelio de Juan. Presentar a Jesús, el Hijo de Dios, como Dios. Bendito sea el nombre de Dios. Habiendo dicho eso, veamos lo que dice estos versículos que hemos leído. Versículo 1. Versículo 1 dice: en el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Ahí, hermanos, en ese versículo se dan 3 elementos o 3 afirmaciones que constituyen la base de la teología cristiana. 3 afirmaciones hay ahí que son la base de la teología cristiana. 1, que en el principio era el Verbo. Esa es una base.
Ya vamos a explicarlo eso. La otra base de la teología cristiana es que ese verbo era con Dios. Ahí habla de comunión con Dios. Y la otra base es, y la principal, de que ese verbo era Dios. Esos son tres elementos, pilares fundamentales del cristianismo, de la teología cristiana. Habla en el principio. Eso, hermano, ya es algo profundo. ¿Cómo empieza este evangelio? Si nosotros analizamos detenidamente, con solo esa palabra en el principio, es algo profundo. De ahí, hermanos, de esa palabra Juan nos está enviando a las primeras frases de Génesis, que así empieza, en el principio. ¿Qué está diciendo con eso de en el principio? Está refiriéndose a la eternidad antes de la creación. Ya antes de la creación, en el principio, antes de la creación, ya era el verbo. Nos está hablando, hermanos, de la eternidad del verbo. Y ese verbo, como lo vamos a ver más adelante, o se ve en el versículo 14, dice, y ese verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros. ¿Y quién fue el que fue hecho carne y habitó entre nosotros? Jesucristo. Entonces ese verbo es Jesucristo. Pero nos está diciendo en el principio, así como en Génesis, refiriéndose a la eternidad. Jesucristo es eterno, porque si es Dios, Él es Dios, tiene que ser eterno. Tiene que ser eterno. Entonces, en el principio. Eso lo leemos allí en Génesis. ¿Y qué dice en el principio después de esas palabras? Que dice que la tierra estaba desordenada y vacía. ¿Y qué dice después? ¿Qué fue lo primero que hizo Dios allí en la creación? ¿Qué fue lo primero que hizo? ¿Eh? ¿Qué fue lo primero que hizo Dios? ¿Ah? El Señor dijo cuando vio la tierra desordenada y vacía, todo aquello revuelto, Él dijo, hágase la luz. Eso fue lo primero que hizo Dios. Eso es lo mismo que dice en este evangelio. Más adelante. Está hablando de en el principio de la creación. Y está hablando que en esa creación del principio, lo primero que Dios hizo fue la luz. Y separó la luz de las tinieblas. Y a la luz le llamó día y a las tinieblas le llamó noche. Fue lo primero que hizo. Aquí es lo que dice también Juan. En el versículo 4 habla de la luz. En el versículo 5 habla de la luz. Porque Juan está presentando este evangelio desde el principio que Jesucristo también está haciendo una nueva creación. Una nueva creación. Va a ser una nueva creación en el hombre. Por eso dice la Escritura que nosotros somos nueva creación. A eso se está refiriendo el Evangelio de Juan, que así como en el principio hubo una creación, y lo primero que hubo en esa creación fue la luz, así ahora en el ministerio de Jesucristo va a haber una nueva creación. Y esa nueva creación, hermanos, somos todos aquellos a los cuales nos ha llegado la palabra de Dios y la hemos recibido y hemos sido sellados, hemos sido hechos moradas del Espíritu Santo. Somos una nueva creación. Entonces, allí dice en el principio. En el principio. Está hablando de la eternidad. Esa es la eternidad. Y en ese principio dice, ya era el verbo. En la eternidad ya estaba el verbo, porque estaba con Dios. Estaba con Dios. Entonces, ese verbo, hermanos, ya era o existía en el principio. Estaba desde la eternidad.
Eso, hermanos, va en contra de una vez, contra esa herejía de los llamados falsos testigos de Jehová. Porque ellos dicen que Jesucristo es un ser creado, que no es eterno. Pero ahí nos está diciendo que ya estaba en el principio con Dios. Y nos está diciendo que es Dios. También eso va en contra de esa herejía de los testigos de Jehová que dicen que era un Dios. Pero Jesucristo no era un Dios. Porque si se dice que es un Dios, entonces Jesucristo no era nada. Nada. Porque la Biblia dice que los dioses de los pueblos son nada. Hace algún tiempo, ya unos 6 años, antes de esta pandemia que hubo, con frecuencia me visitaban los testigos de Jehová. Y la última vez, yo pienso que haber sido quizás el mayor, el jefe, el presidente, lo que sea que le llamen, pero hablaban en español, por supuesto. Y yo hace como unos 10 años compré un Nuevo Testamento, del cual yo ya tenía conocimiento desde allá por 1978. Ya tenía conocimiento de ese Nuevo Testamento, los testigos de Jehová. Un Nuevo Testamento que está en griego, traducido correctamente al inglés, y a la margen del Nuevo Testamento eso está como ellos les presentan la Biblia a sus miembros. Entonces puede decir que hay 3. En griego, interlinear la traducción en inglés y en una columna, así como ellos tienen lo que le llaman la Biblia del Nuevo Mundo. Entonces llegaron como 3. Fue la última vez que les di entrada, ya después ya no les abrí la puerta. Como vi que era alguien que en realidad era quizás cabeza de ellos, le hablé acerca de ese Nuevo Testamento que yo lo había comprado hacía unos 10 años antes, aquí va. Por ese Nuevo Testamento, que es un librito, tiene la misma forma como de los libros que tienen ellos, pasta dura, de colores, con un papel que no es de mucha buena calidad. Y por ese Nuevo Testamento, chiquitillo, yo di $140. Porque ya es un libro que ya no se imprime. Ya es un libro raro. Pero por la internet lo compré. $140 por un Nuevo Testamento pequeño. Entonces, hablando de eso, en esa ocasión que llegaron esta gente, les saqué ese Nuevo Testamento. Mire, este Nuevo Testamento ha sido escrito por su casa, la Torre del Vigía de Nueva York. Véalo. ¿Ha sido escrito por ustedes? Sí, me dijo. Ha sido escrito por la casa editorial de los Testigos de Jehová. Ahora allí en San Juan, le digo. Porque estamos hablando, porque lo primero que hay que tocar con ellos es la deidad de Cristo, porque ellos lo presentan como hablan en San Juan. Y ahí está en griego, y está la traducción que ellos han hecho en inglés. Vea lo que está correcto, lo que han traducido. Está correcto. Y está así como es, nada más que en inglés. En el principio el verbo, y el verbo era con Dios, estaba con Dios, el verbo era Dios. Léalo. Ahora vea lo que está al lado, lo que les enseñan a ustedes. Ya al lado, en el margen, ya decía, y el verbo era un Dios. ¿A dónde está esa palabra un? En el griego, búsquela ahí. Y me dice, bueno, que usted sabe griego. No, le dije, pero lo estoy estudiando. Porque eso es importante, hermano. Estudiar, el que puede estudiar, que estudie. Y entonces, hermanos, les dije, ustedes los están engañando, lo tienen enfrente, le digo. Libro editado por ustedes, su casa editorial. A la par, aquí está lo correcto, lea, ya que a la par está la mentira que les están dando a ustedes, y eso es lo que ustedes creen. Eso es lo que creen. Y le busqué otros. Por ejemplo, en el Nuevo Testamento de ellos aparece el nombre de Jehová.
donde en el nuestro dice Señor, en ellos ponen Jehová, 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 por quitarle la deidad a Jesucristo. Miren, en el Nuevo Testamento en ninguna parte se menciona el nombre Jehová. En ninguna. Ahí está, léalo, búsquelo. Y le enseñé algunos versos en donde ponen ellos Jehová. Allí no, en el griego no dice Jehová, dice Kyrios, que quiere decir Señor, así como lo traduce la Biblia, refiriéndose a Jesús. Bueno, pero lo que les quiero decir es de que la Biblia nos presenta de una vez en este texto, no que Jesús es un Dios, porque entonces no es nada, ni hombre ni nada. Lo presenta como Dios, como Dios. Eso es, hermanos, lo que dice. Y el verbo, después dice, en la segunda verdad, y el verbo era con Dios. El segundo aspecto de ese versículo, y el verbo era con Dios. Eso indica, hermanos, que había una comunión entre esas dos personas. Verbo y Dios Padre. Ahí estaba hablando de Dios Padre. Ese también es otro golpe mortal para aquellos herejías que se llama solo Jesús, en que dicen que no hay Padre, que no hay Espíritu Santo y que solo hay Jesús. Pues así se llaman, solo Jesús. Pero ahí dice, y el verbo, o sea, el Hijo, era con Dios. Ya está hablando de dos personas. Está hablando del verbo y está hablando de Dios, Dios Padre. Y el verbo era con Dios. Y el verbo era Dios. Eso es lo que acabamos de decir. Y el verbo era Dios. Esto que dice Juan es contundente. Nadie puede negar, si honestamente leen la Escritura y la creen, nadie puede negar eso, que el verbo era Dios. Ese verbo, hermanos, es la palabra logos en el griego. Logos. Y logos, lo que significa es palabra. Palabra significa discurso y también, hermanos, significa revelación divina. Eso dice el diccionario griego. Palabra, discurso, dicho y revelación divina. Ese logos que es Cristo es el que vino a revelar al Padre. Es la revelación. Por eso Cristo vino, hermanos, a darnos la revelación del Padre, que nosotros conozcamos a Dios. Eso es lo que dice, por eso se llama verbo. Y es además, hermanos, esa palabra verbo ya es una palabra arcaica. Arcaica quiere decir, es un arcaísmo, algo que se usaba en la antigüedad. Cuando Reina Valera tradujo la Biblia al español, puso esa palabra, verbo, que en esa época se usaba, era muy correcto. En lugar de palabras se decía verbo. Por ejemplo, si alguien se quería expresar de que, digamos un ejemplo, de que alguien hablaba en una forma muy hermosa, hablaba elocuentemente, pues se decía, tu verbo es elocuente. Tu verbo es elocuente. Por decir, tu palabra es elocuente. Ahora no vamos a decir eso. Ya no le vamos a decir a nadie, tu verbo es elocuente o tu verbo es bien educado. Sino que decimos la palabra. Pero quedó en alguna versión, en esta versión y en otras, esa palabra. Porque ya se hizo conocida. Pero hay otras versiones que no ponen verbo, que escriben palabra con mayúscula. Y hay otras versiones que escriben la palabra griega, logos, con mayúscula también. Entonces está de esas tres maneras. Está verbo, está palabra y está logos. Pero dice que ese logos
o esa palabra o ese verbo era Dios. Ese verbo era, ¿qué podría significar para usted? ¿Qué podría significar? Era Dios, era. ¿Qué puede significar? La palabra griega que se usa, hermanos, para ese el pretérito, y aquí vamos a la gramática, que es muy importante para entender algunos aspectos de la escritura, saber gramática. El era, tanto en español como en griego, es el pretérito imperfecto del verbo ser. Como aquí todos estudiaron, por lo menos algunos ya secundaria, pero si estudiaban sexto grado, se deben de acordar de que se estudiaba la conjugación de los verbos. Y ese es el dolor de cabeza para los alumnos. Estudiar los verbos, la conjugación de los verbos. Y cuando se hablaba del pasado, se decía pretérito. Y había pretérito perfecto, pretérito imperfecto, pretérito anterior y pretérito plus. ¿Quién la termina esa palabra? Plus. Ahí está. Y el pretérito pluscuamperfecto. Y cada uno tiene su significado. Todos son pasados, porque pretérito quiere decir pasado. Pasado. Pero hay 4 pasados. Hay 5. Pero hay 4 pasados que se estudiaban. Y aquí está el verbo ser, era. En otras versiones ponen existía, porque el verbo griego eimi, que es el que se usa acá, significa ser y existir. Eimi. Ese es el verbo en el presente, en el indicativo. Pero aquí está en pretérito imperfecto. Y aquí en griego, en el pretérito imperfecto, solo son 2 letras. Solo son 2 letras que lleva nada más. En el español lleva 3. Pero ¿qué significa ese pretérito imperfecto? Fíjate que se le llama imperfecto. Pretérito, pasado imperfecto. Quiere decir que no es pasado perfecto, sino pasado imperfecto. El pasado imperfecto, tanto en el griego como en el español, significa que una cosa estaba en el pasado, pero que sigue en el presente y va a seguir para siempre en el futuro. Por eso se le llama imperfecto. Es un pasado, pero que un pasado continuo hacia el presente y continuo hacia el futuro. Quiere decir que ese verbo que era Dios allá en el pasado, pero sigue su actividad en el presente y va a seguir su actividad como Dios en el futuro. Por eso es pretérito imperfecto. En cambio, el pretérito perfecto, la acción del verbo ocurre solamente en el pasado y allí se terminó. Por ejemplo, si aquí fuera el verbo perfecto, dijera, en el principio fue el verbo, fue. Ese es pretérito perfecto. Y eso quiere decir que si fue, ya no es. Ya no es. O en el principio existió el verbo. Ese existió quiere decir que existió allá, pero ya no existe, porque es pretérito perfecto. Se termina la acción del verbo, pero aquí es pretérito imperfecto. Que la acción del pasado continúa en el presente y sigue hacia el futuro. Y todos los verbos que están en estos versículos, todos están en pretérito imperfecto. Entonces ahí no hay que alguien, pues no, dice era, pero eso ya pasó. No, eso es desconocer la conjugación del verbo. Es desconocer eso. Entonces ahora ya lo conocemos.
Ya nos recordamos de todos los pretéritos que habían. Pretérito perfecto, pretérito perfecto, pretérito anterior, pretérito pluscuamperfecto, pretérito compuesto y todos esos. Pero aquí se usa el pretérito imperfecto. ¿Verdad? Que la acción del verbo continúa en el presente y sigue hacia el futuro. Era. Ese es el logos. Ese es el logos. Eso es el versículo 1. Entonces, ahí están tres elementos, tres afirmaciones básicas, pilares fundamentales del cristianismo. Que en el principio, en la eternidad, ya era el verbo. Que ese verbo era con Dios. Y que ese verbo era Dios. De una vez dice acá que era Dios y él lo continúa diciendo, entonces ya como se lo dije en todo el Evangelio. Hasta llegar a las epístolas, allá en la primera epístola de Juan, capítulo 5, verso 20, dice, y estamos en el verdadero, en su Hijo Jesucristo. Este es el verdadero Dios y la vida eterna. Amén. Ahí está. Hasta en las epístolas él sigue con que Cristo es Dios. Por eso es un evangelio de alta cristología. De alta cristología. Bendito sea el nombre de Dios. En el verso 2, este era en el principio con Dios. O sea, este era en la eternidad con Dios. Ahí se establece, hermanos, esa íntima comunión entre el Hijo y el Padre. Porque ese verbo es que Jesucristo. Y Jesucristo es el Hijo de Dios. Y Jesucristo es Dios. Imagínense, hermano. Pero ya era con Dios, dice. O existía con Dios. Habla de comunión, de relación íntima entre las dos personas de la deidad. Verso 3. El canto decía, y tú hiciste todas las cosas, decía el último corito que cantó el hermano. Y tú hiciste todas las cosas. Y aquí dice, todas las cosas por él fueron hechas. Y sin él, nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Aquí se habla, hermanos, de la potencia creadora del verbo, de Jesucristo. Es cierto que en la creación intervinieron la Trinidad, el Padre, el Hijo, el Espíritu Santo, porque ya el Espíritu de Dios se movía sobre las aguas desde el principio. Es una obra de la Trinidad, pero en el Nuevo Testamento se le pone ese énfasis en la creación al Hijo, a Jesucristo. Él es el creador. Ahí no cabe duda, hermanos, de que Él es el creador. Cuando dice que todas las cosas por Él fueron hechas. No hay ni una que se quede fuera. Todo fue hecho por Él. Todas las cosas, las pequeñas, las grandes, el universo, el mundo. Más adelante dice que el mundo por Él fue hecho en el verso 10. Y el mundo por Él fue hecho, dice en el versículo 10. El mundo. Todo lo que hay en el mundo. Entonces se nos está hablando de esa potencia creadora del Hijo, la cual es innegable. No se puede negar eso. Porque está hablando con claridad. Él hizo todas las cosas, todo. Desde el animalito más pequeño, el gusano más pequeño, el animal, el ave, las aves, los mamíferos, la tierra, la luna, el sol, las galaxias, el universo, todo por Él fue hecho. Y sin Él, nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Él lo hizo todo. Y no solamente Juan, hermanos, habla sobre eso, de que Jesús es el creador.
Habla, hermanos, en Hebreos, por ejemplo. Hace poco hemos estado estudiando algunos temas sobre Hebreos y está fresco eso. Entonces, allí en Hebreos se habla, capítulo 1, verso 2 de Hebreos. Dice, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo. Y Leo dice, y por quien asimismo hizo el universo. Ya hemos dicho de que la creación es obra de la Trinidad, pero el énfasis se le pone en el Hijo, en el Hijo. Eso es lo que quiere en el Nuevo Testamento, que nosotros recibamos, creamos en la deidad de Jesucristo. Por él mismo hizo el universo. Ya les hablé, el universo es todo. La galaxia y lo que hay más allá, lo infinito, fue creado por él. Pero más adelante dice, en este mismo capítulo, refiriéndose al Hijo, el versículo 10, refiriéndose al Hijo, dice, tú, oh Señor, dice, se está refiriendo al Hijo. Si ustedes lo ven, dice, pero del Hijo dice, tú, oh Señor, en el principio fundaste la tierra y los cielos son obra de tus manos. Ellos perecerán, mas tú permaneces. Y todos ellos envejecerán como una vestidura y como un vestido los envolverá y serán mudados. Pero tú eres el mismo y tus años no acabarán. Está hablando de Jesús como creador. Tú, Señor, en el principio, de que está hablando Juan, en el principio fundaste la tierra y los cielos son obra de tus manos. Esa es la potencia creadora del verbo. Además de que Pablo también habla en Colosenses de que él, por medio de él, se hicieron todas las cosas, las que están en los cielos, sean visibles, los ángeles, los arcángeles, todo, querubines, todo. Aún los ángeles caídos, que se llaman demonios, todos fueron creados por él. Entonces, dice la Escritura, todas las cosas por él fueron hechas y sin él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Ahora viene el verso 4. En él estaba la vida y la vida era la luz de los hombres. Así como en Génesis, lo primero que hizo el Señor fue la luz. Aquí nos habla de la luz de la vida. Y la vida estaba en Jesús. Porque la Escritura dice que Él tiene vida en sí mismo. Y da esa vida a los que Él quiere darla. Eso dice la Escritura. Que así como el Padre levanta a los muertos y les da vida, así el Hijo a los que quiere da vida. Porque Él es la fuente de la vida. Él es la fuente de la vida porque hay vida en Él, en sí mismo. Hay vida. No que alguien se la dio, ya tiene vida en sí mismo. Por ser el eterno Hijo de Dios. Por ser el eterno Hijo de Dios. Ahora, hermano, a aquellos que Él quiere darle vida, ahí viene la luz a esas vidas. La luz. Ahí viene la nueva creación. Porque antes de que nos diera esa luz, estamos en tinieblas. Había tinieblas. Estábamos muertos en delitos y pecados, no ajenos a la ciudadanía de los cielos, ajenos. Pero al venir, hermanos, la luz es una nueva creación que Dios ha hecho en nuestra vida. Somos luz, así como Él es luz. Ahora, esa luz que Dios ha puesto en nuestra vida, pues tiene que resplandecer, hermano. Tiene que resplandecer en nosotros. Si ya no andamos en tinieblas,
somos luz. Y esa luz nosotros tenemos que hacerla que se manifieste en nuestros alrededores. Así como está esta luz que se manifiesta alrededor nuestro, así nosotros como luz, allá donde estamos, en el trabajo, en el hogar, en la calle, en cualquier lugar, debemos de pensar de que somos luz y que vamos irradiando luz y ya no tinieblas. Las tinieblas éramos en otra época, pero ahora no, hermano. Como nueva creación hay algo en nosotros que debe de irradiar. Así como el rostro de Moisés irradiaba luz, alumbraba, que tenía que cubrirse, nosotros no nos vamos a cubrir, sino que tenemos que manifestar la luz que Dios ha puesto en nuestra vida, que Dios ha dado a nosotros, en nuestra vida cristiana, hermano. En nuestra vida cristiana debemos de reflejar esa luz que Dios ha puesto en nuestros corazones. Otra forma de hablar, forma de actuar, todo eso, hermano, debe de manifestar de que hay una luz que Dios ha puesto en nuestra vida. Amén, hermano. Luego dice, la luz en las tinieblas resplandece, hermano. Hermano, que nosotros somos luz y vamos a las tinieblas, donde hay pecado, donde hay toda maldad, nosotros debemos de resplandecer como antorcha. Pero ¿qué tal si la luz que hay en nosotros se pone al mismo nivel de las tinieblas? La misma oscuridad. Aquellos están perdidos en pecado y esto y lo otro y nosotros nos ponemos a ese nivel. Ahí no resplandecemos. No resplandecemos. Pero debe resplandecer esa luz. Porque para eso nos ha puesto el Señor. Porque las tinieblas no prevalecen contra la luz. Cuando la luz alumbra, las tinieblas se van, desaparecen. Porque las tinieblas, hermanos, es toda esa lucha que el enemigo pone en contra del esparcimiento de la luz. Las tinieblas siempre han estado contra la luz, luchando contra la luz. Porque las tinieblas no querían que la luz resplandeciera. Y hay muchos ejemplos en la Escritura. Los más cercanos, cuando Herodes hizo la matanza de los niños, por ejemplo. Cuando dio la orden de matar a todos los niños menores de 2 años. Porque sabía que había nacido el Salvador. Ya los astrólogos, los magos que habían venido del Oriente se lo habían comunicado. Ya sabía. Y sabía de que esa era la luz. Entonces había que apagar esa luz. Y por eso mandó a matar. En más de alguno de ellos se iba a ir esa luz. Pero Dios siempre tiene cuidado. Dios siempre tiene cuidado. Se le reveló a José que huyera a Egipto con el niño porque lo querían matar. Va José y toma a su mujer y se van para Egipto. Cuando Herodes muere, otra vez el ángel, la visión, la revelación le ordena volver nuevamente a la tierra, a Israel. Pero allí, hermano, la tiniebla quiso apagar la luz, pero las tinieblas no pudo contra la luz. Las tinieblas no pudo contra la luz, como la tiniebla no prevaleció contra la luz. Y lo mismo cuando crucificaron al Señor. Fueron las tinieblas. Fueron las tinieblas. Pero tampoco prevalecieron. Aunque lo crucificaron, lo mataron, lo enterraron. Pero Él se levantó. Él no quedó ahí en el sepulcro para siempre. Se levantó y lo que hace es que hoy vive para siempre. Está con el Señor a la diestra del Padre. Por eso
¿Recuerdan ustedes la oración que dijo el Señor? Padre, quiero que me des aquella gloria que tuve contigo antes de que el mundo fuese. Cuando estaba el Verbo allá con Dios, ahí estaba en la gloria. Eso era lo que el Señor le estaba pidiendo. Estar en esa gloria que tenía con Él antes que el mundo fuese. Nos habla también de la eternidad de nuestro Señor Jesucristo. Amén, hermano. Entonces, eso, hermanos, en este capítulo, en estos versículos que hemos leído, hay una grandeza de información teológica. No es algo simple lo que está presentando allí. Es algo maravilloso, algo grande. Por eso, hermanos, aquí a Juan se le da el nombre de Juan el teólogo. Juan el teólogo, así se le llama a Juan, al escritor de este evangelio, por la alta teología que él manifiesta a través de todo este evangelio. Esa es alta teología. Entonces, hermanos, vemos, como dijimos al principio, hay una diferencia entre los 4 evangelios. No todos dicen lo mismo, porque no están narrando paso a paso la vida del Señor. El evangelio de Juan abarca un poco tiempo. Abarca un poco tiempo. Solo ver los últimos capítulos, y son 5 capítulos que él los dice en una cena. Ahí los dice en una cena. Lo dice todo. Entonces, eso es algo, hermanos, que maravilloso, que el evangelio de Juan nos trae a nuestras vidas. Pero él lo que quiere, sobre todo, hermanos, es que seamos esa luz y que esa luz resplandezca en nuestras vidas todos los días de nuestra vida, hermano. Que no nos dejemos dominar por las tinieblas, la oscuridad, la noche, sino que siempre seamos luz. Amén, hermano. Dios les bendiga.